para hablar de esta situación, la falta de mantenimiento que han tenido la línea, el metro en la Ciudad de México. Saludo con gusto a el especialista que nos va a estar comentando sobre la situación que se vive en el metro y saber el mantenimiento que se les ha dado a esas rutas. Oliver de la Rosa, te saludo con gusto, maestro en proyectos para el desarrollo urbano. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Lidia? Muy buenos días para ti y toda la audiencia. Efectivamente, tenemos un problema muy grave aquí en la Ciudad de México con el sistema de transporte colectivo Metro. El mantenimiento, por un lado, lo podemos entender de dos maneras. Primero, a través de una política que plantean unas directrices, y esas directrices deben recaer en un plan que sea consistente, viable y sobre todo seguro para toda la población. Y aquí cabe decir que no todos los gobiernos, no todas las administraciones le han querido entrar de lleno al problema. Teniendo en consideración que pues, la línea 3 tiene una edad de más de 52 años, estamos hablando de medio siglo, y ese tramo donde sucedió pues, este siniestro tiene cerca de 43 años, que fue una extensión. Y por otro lado también pues, estamos enfrentándonos a acciones de modernización. Es decir, introducción de nueva tecnología, materiales, que tengamos una mejor conectividad entre otros transportes. Y ahí vemos dos puntos importantes. Primero, el mejoramiento de las instalaciones, que es justamente donde los usuarios podemos ver todos estos avances que tienen que ver con las entradas, los pisos, las circulaciones, etc. Pero hay otro mantenimiento que no podemos ver los usuarios comunes y corrientes, que tiene que ver directamente con las fallas. Las fallas en los trenes, que pues son directamente en la operación, los sistemas de control de energía, la motorización de estos trenes, la alimentación y también las fallas en las vías, que pues ahí estamos hablando de las superficies, de las conexiones y la estructura per se. Todas estas pautas que les estoy platicando pues deben tener pues alguien las tiene que vigilar y cumplir, que en teoría pues es toda esta parte de la dirección del metro, ¿no? Con sus distintas subdirecciones. Sin embargo, pues no se está realizando debido a otras acciones, como pues el recorte del presupuesto, porque no ha sido prioridad. En el caso de la línea 3, pues ya se habían establecido muchos reportes. De hecho, en diciembre, la misma jefa de gobierno, pues había reconocido que se necesitaba actualizar todo este tramo de la línea 3. ¿Y qué ha pasado, Oliver? Porque ya mencionas, estos reportes ya se habían realizado, la situación, los años, la antigüedad que lleva este medio de transporte, pues son demasiados. ¿Y por qué la autoridad ha bajado este recurso? ¿A qué le ha prestado más atención que a uno de los principales motores de movilidad allá en la Ciudad de México? Pues se han esclarecido muchos rumores. Primero, pues cambio de gobierno que estamos en próximo, las campañas electorales, que también se ha destinado el presupuesto a otras razones. Algunos argumentan que pues también tiene que ser con la movilidad terrestre, con la actualización de otras vías, de otras conexiones, hablando en términos de metrobús, de infraestructura urbana, alumbramiento. Entonces, se han dispersado. Sin embargo, pues la razón principal ahorita la que estamos nosotros platicando y cuestionando, pues es justamente que esos recursos se están yendo a otras direcciones que no son para beneficio de la ciudad ni de sus ciudadanos. ¿Podría haber alguna otra situación, otro accidente como el que vivimos este fin de semana en alguna otra línea? Hablando de estadísticas, pues posiblemente. Ya vimos que en estos últimos años los accidentes han ido en incremento. Recientemente, hace unos días, también se descolgó un cable en otra de las líneas del metro y pues se suspendió el servicio. Muchos usuarios que pues todos los días lo vivimos con el uso del transporte, pues hay muchos apagones, se detiene el carro por razones que los usuarios desconocemos, pero que muchas veces son precisamente por el flujo de los vehículos. Cada tren tiene también sus semáforos en distintas estaciones y pues muchas veces también se detienen por otras situaciones como averías y fallas
que pues, repito, no siempre los usuarios lo podemos ver, pero se encuentran dentro de las vías, se encuentran dentro de los sistemas de control, en la alimentación, y eso es justamente lo que tenemos que enfrentar. Se han hecho algunas reparaciones que hemos visto en distintas líneas, lo cual es muy bueno, pero repito, no ninguna administración ha querido entrarle al problema de lleno. Son instalaciones, repito, que tienen más de medio siglo y pues urge una modernización tecnológica de todo esto. Entonces se necesita plantear un plan muy consistente que sea viable, seguro para toda la población, y ahí creo que la falla principal es precisamente una administración que no se ha querido hacer responsable. ¿Crees que después de esto realmente autoridades, se preocupen y tomen cartas en el asunto? Yo espero que sí, ese sería lo ideal de cualquier ciudadano que tiene confianza en sus gobernantes. Sin embargo, vemos que estadísticamente pues, estos aumentos siguen. Entonces, pues es una invitación a toda la administración de la ciudad con este gobierno que realmente tome cartas en el asunto. No solamente es brindar apoyo a través de fotografías, estar ahí en el incidente, sino realmente es proponer un plan que sea viable, que sea seguro y que sobre todo no se interrumpa. Muchas veces cuando llega una administración cambia absolutamente todo, borrón y cuenta nueva, y lo que ya se tenía avanzado pues se suspende, se queda en el limbo, y la verdad eso afecta muchísimo a los ciudadanos. Realmente somos los más afectados por cuestiones políticas de cuando entra X o Z persona, y eso, en mi opinión, se debería respetar todos estos planes que den una continuidad, porque hablando en urbanismo, pues las ciudades no se rigen por periodos de 3, 4, 6 años. Las ciudades y sus proyectos se rigen por proyectos de 10, 15, 20 años. Una ciudad que es joven no pasa de los 100 años. Estamos hablando que la Ciudad de México tenemos ya muchísimos siglos, y pues bueno, los proyectos deben de responder justamente a una lógica urbana que desafortunadamente la política no ha entendido. Como conclusión, Oliver, y para que conozcan el auditorio el panorama, ¿cuántas? Hablando que mensualmente tenemos un promedio de 80 millones de usuarios, son bastante, lo que convierte al sistema metro de la Ciudad de México pues en el más demandado, porque pues lo utilizan todos los usuarios, no solamente de la ciudad, sino los que también vienen de sus periferias, de la zona metropolitana del Valle de México. Estamos hablando del Estado de México, del Estado de Hidalgo, algunas personas también de Querétaro, todas las personas que los habitantes alrededor pues son usuarios, ¿no?, de todo este sistema, tanto en sus líneas de la 1, la 12, como las líneas A y B. Y hablando también del tren ligero, ¿no?, que pues tiene esa conectividad. Muchísimas gracias, Oliver. Estoy segura vamos a seguir retomando este tema durante los próximos días y me dará muchísimo gusto saludarte de nuevo. Un placer estar con todos ustedes y que tengan una excelente mañana.